Y ahora un nuevo episodio de Autos Fantásticos Scala. La reseña con el análisis, la historia y la fama de nuestros autos de colección. Hoy haremos el unboxing de un modelo actual. Apenas del 2017, estoy seguro que muchos lo tienen en su colección. Hablo del Custom 56 Ford Truck. Empecemos de inmediato a abrir el blister, mientras les comento que el modelo pertenece a la serie Hot Trucks de Hot Wheels. Posiblemente el diseñador de este modelo sea Phil Rilman, quien antes ya había diseñado el 56 Ford Truck, que como podemos ver es un modelo parecido, salvo por la parte trasera. Ahora que ya la tenemos fuera del blister, pasemos a analizar esta camioneta. Como podemos ver, es de un color verde oscuro mate, además de unas manchas café sobre las puertas y guardafangos de las llantas. Estas manchas dan el aspecto de óxido sobre la carrocería. Los detalles de la delantera, el cubo o tolva, el interior y la ventila del motor que sobresale del capó son de plástico imitación de metal cromado. A los lados y en ambas puertas, escritos en letras estilo del viejo oeste, podemos leer el nombre de Hot Wheels y debajo Hot Trucks, que es el nombre de la serie de autos a la que pertenece este modelo. Finalmente, las llantas de color negro con rayos cromados son de modelo 5SP. Pasamos ahora a analizar la base del auto, la cual como vemos es de plástico negro. Desde arriba podemos ver el código DXT35. Pues bien, este es un código interno que sirve para el inventario de la fábrica de Mattel, o al menos eso es lo que logré averiguar. Si alguien sabe más al respecto, los animo a dejar el comentario, y lo mencionaré con las gracias correspondientes en mi siguiente video. Luego tenemos el nombre del modelo Custom Ford Truck del 56. Continuando hacia abajo, el logo actual de Hot Wheels, con las letras en una llamarada. Y justo al lado vemos el código K11. Como ya vimos antes, este código nos indica la fecha de manufactura de la pieza que poseemos. En este caso, la letra K nos indica que este modelo fue fabricado en 2017, y el número 11 nos indica que este modelo salió de la fábrica en la semana 11, la que comprende entre el 13 y el 19 de marzo. Por cierto, y volviendo al cuadro de letras y años de Hot Wheels, si alguien sabe por qué se saltaron la letra I, apreciaría mucho su comentario en el video. Pero volviendo a la base del auto, lo siguiente que encontramos es la C en un círculo, símbolo de copyright. El año 2008, que es el año en que se desarrolló el modelo original. Luego un apóstrofe y el número 16, seguidos del nombre Mattel. Como sabemos, Hot Wheels pertenece al gigante juguetero de Mattel, quienes en 2016 decidieron formar un sello de aprobación para la mayoría de sus productos. Y eso es lo que nos indica esta parte, como una aprobación de calidad de la marca Mattel. Continuando más abajo, y como ya vimos en videos anteriores, tenemos la dirección postal de Mattel en Holanda, 1186 MJ1NL, y finalmente la inscripción de Made in Malasia, hecho en Malasia. Pasemos ahora a darle un vistazo al auto real que inspiró a nuestro modelo Scala. Estoy hablando de la Ford F100. Esta pickup fue planeada por la Ford justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando empezaron a desarrollar los prototipos. Pero no la sacaron al mercado hasta 1948. Bajo el lema de construida más fuerte para durar más tiempo, las primeras salieron de las mismas plantas donde se hacían los bombarderos B-24, usados en la guerra. Esta fue la primera de 7 generaciones de camionetas Ford Serie F, la que duró de 1948 a 1952. La segunda generación salió entre 1953 y 1956. Es precisamente esta generación la que inspiró a nuestro modelo Scala. Obviamente, la diferencia con el modelo que nos presenta Hot Wheels es el custom o modificación, de ponerle un motor mucho más fuerte, tanto que necesita una ventila sobresaliendo del capó. Todo esto para hacerla ideal para las carreras estilo dragster. Ahora, las principales diferencias entre estas y las de la primera generación fueron que estas tenían motores más potentes, una distancia mayor entre los ejes y detalles de comodidad en la cabina como reposabrazos, encendedor de cigarros y parasoles.
La tercera generación salió entre 1957 y 1960. Como podemos ver, conservaba la forma principal de la generación anterior, pero afinando muchos detalles, como un capó menos abultado y una caja o tolva más amplia. Además, este modelo fue más popular en Latinoamérica, específicamente en Argentina, donde la apodaron cariñosamente como Loba. La cuarta generación salió entre 1961 y 1966. Este modelo sí que sufrió un rediseño total. La carrocería era más chata, pero al mismo tiempo más ancha que la de los modelos anteriores, y salta a la vista el cambio en la parrilla y la adición de un par de faros extras. Además, la caja o tolva venía más integrada en estos modelos, lo que le daba un estilo de líneas más suaves. Internamente, la diferencia también era más amplia, con una mejor caja de cambios, una ventila del motor mejorada, una transmisión completamente sincronizada y la opción de ponerle aire acondicionado a la cabina. La quinta generación salió entre 1967 y 1972. Esta generación contaba con prácticamente la misma estructura básica, con ligeros cambios en la imagen general. Se concentraron más en hacer que esta generación cumpla con las regulaciones federales que cambiaron para esta generación. Cosas como la posición de los reflectores laterales fueron modificadas. También se le añadieron mejores motores, de 360 y 390 pulgadas cúbicas, entre otras mejoras menores al interior de la camioneta. La sexta generación, ubicada entre 1973 y 1979, aunque en apariencia no lo parezca, tuvo modificaciones generales muy significativas. Se mejoraron los frenos de disco, la cabina se incrementó en tamaño, el aire acondicionado es mucho más eficiente, y lo más importante, un mayor uso de acero galvanizado en su estructura general. Además, esta generación contó con un par de modificaciones en sí misma. Hubieron modelos con parrillas diferentes y otros aparecieron con la tolva o cubo cerrado como vemos en la imagen. La séptima y última generación, lanzada entre 1980 y 1981. Esta generación fue tan corta porque la Ford ya estaba dando el salto a las camionetas F-150. Sin embargo, esta generación fue la transición perfecta, pues tuvo una remodelación completa del chasis y un cuerpo general más grande que sus predecesoras. Además, se le puso un motor más pequeño pero de alto rendimiento, un V8 de 255 pulgadas cúbicas. Ahora que ya vimos a toda la familia de nuestro modelo, veamos qué tan famosa es nuestra camioneta Ford F100 del 56. Empecemos por la película Los Indestructibles, también conocida como Los Mercenarios. Todos sabemos que este es el film que junta a los actores de acción más representativos de las películas. En esta escena, Stallone y Jet Li escapan de una emboscada y tratan de eludir las balas en una Ford F100 del 56, mientras los persigue Dolph Lundgren. Otra película donde podemos ver a nuestra Ford F100 del 56 es la última escena de El Náufrago. Esta película incluye a nuestra camioneta cuando el buen Tom Hanks está buscando entregar el único paquete que conservó cerrado desde su accidente. Y aparece en este cruce de caminos en una camioneta la mujer que podría ser su nuevo futuro. Finalmente vemos a nuestra pickup en la animación Un agente americano, cuando Stan y Roger intentan hacer su propio vino y vemos que transportan su planta de vid en una Ford F100 del 56. Ahora paso a despedirme y como siempre, si el video te ha gustado, no dudes en darle un like, comentar, compartir y suscribirte para no perderte la próxima entrega de Autos Fantásticos a Escala.